La política poco a poco ha dejado de ser de políticos, se ha convertido en un ejercicio de personajes sociales que logren acaparar la atención, ya seas empresario, político, deportista, y eso también se tiene que medir. Se encuentra enlazado vía telefónica de México Elige, codirector de México Elige, Sergio Zaragoza, Aldo Campuzano son socios y codirectores de México Elige. Aldo Campuzano, enlazado vía telefónica. Aldo, te saluda con mucho gusto Carlos Vinicio Arredondo y un servidor, Adán Rentería. Buenas tardes, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos a ustedes, Adán, Carlos Vinicio y por supuesto a todo el auditorio. Gracias, querido Aldo. Pues haces una medición como cada mes, bueno, es la de cada mes, y antes de pasar a los gobernantes o a la gente que está hoy en el radar, ¿qué es lo que le preocupa en esta a los mexicanos? Mira, hay varios aspectos, ¿no? El primero de ellos yo te diría la seguridad. Esa es la gran preocupación de los mexicanos. Si bien todos sabemos que hay múltiples problemas que vivimos en nuestra familia, en la calle, en el trabajo, en fin, cuando les preguntamos de todas las crisis que tú enfrentas en tu vida, la de seguridad, la económica, cualquier otra, ¿cuál es la que más te preocupa? Y el 62% de los mexicanos nos dicen que es la crisis de inseguridad. Es decir, 2 de cada 3 mexicanos piensan que esa es la crisis que más les afecta. Sin embargo, si yo les pregunto, oye, ¿qué es lo que más afecta a tu familia? Vemos que hay un empate. 1/3 de los mexicanos piensa que es el tema económico, el mayor problema de su familia. 1/3 piensa que es el tema de seguridad, el principal problema de sus familias. Pero cuando les preguntamos de problema país, ahí sí tienen clarísimo que el principal problema país es el de la inseguridad. Sin embargo, quiero destacar que este mes el problema de corrupción alcanzó el máximo en porcentaje de lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. 29% de los mexicanos hoy piensan que el principal problema del país es la corrupción, y corrupción alcanza. Oye, Aldo, perdón. Disculpa que te interrumpa, el sesgo tiene que ver con casos como Noroña, Adán Augusto, que todo esto que ha sido también mediáticamente muy potente. Sí, así es, por supuesto. Todas esas noticias a las cuales estamos expuestos, los mexicanos van creando nuestra opinión sobre lo que va sucediendo en el gobierno y en el país en general, y es precisamente por eso que este mes alcanza ya el 30% como principal problema del país. Por ejemplo, a principios de año solamente el 20% de los mexicanos opinaba que la corrupción era el principal problema. Hoy ya es el 30%, el dato máximo de lo que va de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hablando de esto, pues hay personajes que se ubican hoy en materia de corrupción, como Ana Augusto, pero también hay personajes que comienzan a surgir desde el punto de vista social y político, como podría ser Ricardo Salinas Pliego. Sí, mira, hay bastantes nombres que los mexicanos empiezan a ubicar en el tema de corrupción. Nosotros hacemos un ranking de opinión de corrupción o de percepción de corrupción que tienen los mexicanos sobre los personajes. Por ejemplo, nombres que encabezan la lista: está Mario Delgado de Educación Pública, Martí Batres en el ISSSTE, Zoé Robledo del IMSS. Algunos de ellos será por la opinión personal que tengan los mexicanos sobre ellos, sobre sus personas, y otros será en ocasiones porque están en un cargo o en una institución que los mexicanos piensan que hay corrupción, como en el caso del IMSS, por ejemplo, donde prácticamente el 75% de los mexicanos nos dicen que tienen un servicio deficiente, con falta de medicamentos y de doctores, ¿no? Entonces, digamos, estos son los nombres que están asociados hoy al tema de corrupción de la parte de gobierno, pero también hay personajes de gobierno que tienen una clara percepción de no corruptos. Tal es el caso de Omar García Harfuch, de secretario de
Seguridad o de Rommel Pacheco, el deporte, o la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, que los mexicanos opinan que ellos no están involucrados en escándalos o actos de corrupción. Interesante que un personaje como García Harfuch, con una posición tan susceptible a que la gente piense que hay corrupción, salga bien librado, ¿no? Entiendo que este mismo sesgo aplica para el del IMSS, el del ISSSTE, que no la libran, pero qué interesante que estando en una posición tan ácida, tan crítica, salgas bien librado. Sí, y en el caso particular del secretario Harfuch es por la imagen que los mexicanos están teniendo de él. De hecho, él forma parte de los políticos mejor posicionados del país. Él es el número 3 en posicionamiento. Mira, por darte los números. Sí, aviéntate el listado, por favor, querido Aldo. Mira, la presidenta tiene un índice de posicionamiento de 50.3, Okay. Es la política mejor posicionada del país, pero le siguen Luis Donaldo Colosio Riojas, el senador de Movimiento Ciudadano, con 50.1, o sea, es decir, está prácticamente empatado. En tercer posición está Omar García Harfuch con 49.9, es decir, la diferencia es mínima. Hay una muy buena opinión sobre el secretario Omar García Harfuch, y esta lista de 10, de los 10 mejor posicionados del país, la completan Lili Telles, la senadora panista, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, el senador y coordinador de los senadores panistas Ricardo Anaya, la recién estrenada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, que el último mes estuvo expuesta a muchos medios de comunicación, y eso le granjeó que los mexicanos la conocieran y supieran un poco de ella. El secretario de Relaciones Exteriores, que aunque no tiene partido, forma parte del gobierno de la 4T, Juan Ramón de la Fuente, y cierran esta lista de los 10 mejor posicionados, Xochitl Gálvez, la ex senadora y ex candidata presidencial de la oposición, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, que se incorpora en este top 10 de políticos mejor posicionados, y lo consideramos, y esto es importante para el auditorio, lo consideramos a partir de este mes dentro de la lista de políticos que evaluamos, porque él abiertamente ya está haciendo activismo político con el movimiento político que lanzó, con el grito político que dio también el 15 de septiembre. Entonces, lo estaremos midiendo mes a mes también dentro del listado de los políticos nacionales. Aldo, también hacen una medición de diferentes actores, gobernadores, alcaldes. ¿Cómo le va al alcalde de la capital y el gobernador del estado? Le van de maravilla a los dos, le va de maravilla al gobernador Curi, le va de maravilla al alcalde Felifer. En el caso de Mauricio Curi tiene una aprobación de 70.3%, es decir, 7 de cada 10 queretanos aprueban su gestión. Es el gobernador mejor evaluado del país, y prácticamente el único que tiene una aprobación superior al 70%. En el caso del alcalde de Felifer Macías, medimos a todos los alcaldes de capitales del país y le va muy bien a Felifer. Tiene la tercer posición, es decir, es el tercer alcalde o el tercer presidente municipal mejor evaluado del país, también con una aprobación superior al 70%, tiene 70.6%, entonces buenos números que tienen los gobernantes de Querétaro. Y nada más ahí para dar algunos otros nombres de gobernadores y alcaldes bien posicionados. Después de Mauricio Curi está Manolo Jiménez de Coahuila y Maru Campos de Chihuahua, completando los tres mejores lugares. Y en el caso de los alcaldes, además de Felifer Macías, se encuentran en los primeros lugares también Adrián de la Garza de Monterrey, Toño Ochoa de Durango, Toño Astiazarán de Hermosillo y Enrique Galindo de San Luis Potosí. Perfecto. Aldo, para la gente que quiera checar el estudio completo, porque además está sumamente interesante, pero sí extenso, ¿dónde lo puede encontrar?
Lo puede encontrar en mexicoelige.com, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, México Elige. Van a encontrar muchísimos datos. ¿Qué opinan los mexicanos sobre el pleito entre Alito y Noroña? ¿Qué opinan sobre programas sociales? En fin, bastante información para todo el auditorio. Fuerte abrazo, Aldo, gracias. Saludos, hasta luego.